Los psiquiatras y neurólogos no siempre pueden explicar qué está pasando, pero este fenómeno le sucede a cientos de familias cada año en todo el mundo, de todas las culturas y religiones diferentes. Y nosotros aquí en Alien Truth no creemos en las posesiones demoníacas, pero admitimos que hay algo enigmático que sucede y ha sucedido desde los inicios de las culturas ancestrales de nuestro planeta. Por supuesto que muchos casos son perfectamente explicables científicamente. Las neurociencias ya están muy adelantadas y pueden aclarar lo que antes solo se entendía como posesión demoníaca. Pero cuando una persona comienza a hablar lenguas muertas o idiomas que nunca estudió, tiene habilidades de telequinesis, donde los objetos se mueven solos y las camas levitan, la ciencia se queda corta y en silencio. ¿Podría explicarse el fenómeno de las posesiones demoníacas de manera científica? Por supuesto, y muchas veces así ha sido. Pero repetimos, hay ciertos casos en donde esto, con todo el conocimiento médico y científico, no se ha podido definir. Y entonces, ¿qué puedes hacer cuando la ciencia no te da una respuesta? Y ni los médicos, psiquiatras, ni los neurólogos saben qué está ocurriendo. Cuando esto le sucede a alguien que amas y no hay nadie más a quien llamar, ¿qué otra posibilidad hay? El último recurso es llamar a un exorcista. Y en este documental tocaremos por primera vez este tema, el cual abordaremos de manera objetiva, sin intenciones religiosas, sino centrándonos en lo que nos compete, un gran fenómeno que representa todavía un enigma sin resolver para la ciencia, al menos sin resolver completamente, porque repetimos, existen casos como los que le mencionaremos a continuación que desafían cualquier lógica o estudio científico. Quédese con nosotros, póngase cómoda, póngase cómodo y disfrute este documental. Esto es Alien Truth. Si te unes a los miembros del canal, nos apoyas a continuar con nuestras investigaciones. Puedes hacerlo desde menos de $1. Y si no puedes, con tan solo comentar este video, darle me gusta o suscribirte a nuestro canal es más que suficiente. Muchas gracias. Puedes encontrar el enlace abajo en los comentarios. Nacida en una familia devotamente católica, Annalise Mitchell tuvo una infancia normal. Era amable, creativa e inteligente. Tenía buenos amigos y sacaba buenas notas, ya que su sueño era convertirse en maestra. Cuando tenía 16 años, Annalise experimentó una convulsión violenta. Le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico que puede causar alucinaciones y afectar la personalidad. Durante los años siguientes, Annalise recibió varios tratamientos, pero su estado no mejoró. Sus alucinaciones empeoraron y sus convulsiones se hicieron más severas. Cuando tenía 21 años, la condición de Annalise dio un giro oscuro. Ella comenzó a experimentar visiones terroríficas de apariciones demoníacas. Dijo que escuchó voces que la condenaban al infierno, y su educación católica la llevó a creer que estaba siendo atormentada por demonios. Y como sus tratamientos médicos no estaban funcionando, recurrió a su fe. Annalise se obsesionó con las prácticas religiosas. Ella rezaba durante horas e incluso comenzó a hacerse daño a sí misma, tratando de ahuyentar los espíritus malignos que creía que la poseían. Ella oraba con tanta frecuencia que incluso se rompió los huesos de las rodillas. Finalmente, cuando Annalise tenía 23 años, su familia recurrió a la iglesia en busca de ayuda. Querían que un sacerdote actuara un exorcismo.
Durante los siguientes 10 meses, se sometería a una serie de 16 exorcismos. Las sesiones eran agotadoras y podían durar horas. Y durante las sesiones, ella gritaba, gruñía y hablaba en idiomas que nunca había aprendido. Comenzó a hacerse daño físicamente, rompiéndose los propios huesos y desgarrando su propia carne. Luego empezó a atacar a otras personas en la habitación con una fuerza sobrehumana, ya que a veces tiraba gente al otro lado del cuarto, mientras que 5 personas ya no podían sujetarla. Estaba atada a su cama cuando rompió sus ataduras y entonces tuvieron que encadenarla. Su cuerpo se deterioró rápidamente. Aquí podemos ver una fotografía de Annalise al inicio de su incidente y esta otra durante su posesión. Ella dijo que los demonios no le permitían comer, aunque de vez en cuando comía arañas e insectos que se arrastraban por la habitación. Finalmente, su cuerpo no pudo aguantar más y falleció cuando solo tenía 23 años. Pesaba alrededor de 30 kilos y la causa oficial de muerte fue desnutrición y deshidratación. Después de su fallecimiento, su historia se convirtió en tema de intenso debate. La opinión predominante es que Annalise había sido víctima de un grave fracaso de los establecimientos médicos y religiosos, y de hecho su familia y los sacerdotes fueron acusados legalmente por negligencia y abuso, aunque no cumplieron ninguna condena. Este es considerado el caso de exorcismo y supuesta posesión más documentado de la historia, y fue la inspiración para la película El exorcismo de Emily Rose. Y aunque ahora hay muchas películas sobre ese tema, la iglesia evitó hablarlo durante años. La película de El Exorcista había sido esperada durante mucho tiempo, ampliamente especulada y anticipada ansiosamente. Pero nadie, por muy profundamente involucrado en la película que estuviera, pudo haber anticipado lo que iba a suceder, ya que cuando se estrenó en 1973, fue un fenómeno extraordinario. La gente hacía cola durante horas para verla, y como usted lo sabe, terminó siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Además, todavía se considera una de las películas más aterradoras que existen. Su verdadero nombre era Ronald Honkler, y no era una niña, sino un niño, el protagonista de la historia que vemos en la película del Exorcista. Cuando tenía 13 años, quedó devastado por la reciente pérdida de su tía. Ella le enseñó muchas cosas, incluido cómo usar una tabla Ouija. Y no mucho después de su muerte, Honkler comenzó a experimentar actividad paranormal, como golpes y rasguños desde detrás de las paredes de su dormitorio. El agua goteaba de las tuberías hacia su habitación, aunque no se encontraron fugas. Pero lo peor que experimentó Ronald fue que su cama se movía repentinamente en su recámara, y en varias ocasiones comenzó a flotar de manera extraordinaria. Sus padres llamaron a todos los expertos que pudieron encontrar, médicos, psiquiatras y psicólogos, pero los científicos no pudieron encontrar nada malo entre todas las opciones médicas. Un amigo de la familia Honkler le sugirió que se pusieran en contacto con un exorcista oficial que tuviera permiso del Vaticano, y fue así como el sacerdote E. Albert realizó su primer exorcismo a Ronald en febrero de 1949. Pero sería interrumpido en breve, ya que a pesar de que el niño estaba atado a su cama, rompió un pedazo de su colchón, saltó y cortó al sacerdote en el hombro. Días más tarde, aparecieron marcas de arañazos por todo el cuerpo de Ronald, y una serie de heridas en su piel deletreaban la palabra Lewis, lo que la madre de Ronald tomó como una señal para buscar ayuda en St. Louis, y así, varios sacerdotes y asistentes más intentaron ayudar. Muchos testigos informaron que vieron cómo la cama del niño se movía violentamente por sí sola. A pesar de múltiples exorcismos, nada funcionaba. El niño estaba empeorando. Finalmente, fue admitido en el hospital Alexian Brothers en St. Louis, y después de un mes de violentos berrinches de gritos y maldiciones con frases en latín, un sacerdote pidió a San Miguel que expulsara a Satanás del cuerpo de Ronald. 7 minutos después, Ronald salió de su trance y dijo que el demonio se había ido.
Después de eso, llevó una vida normal. De hecho, se convirtió en ingeniero de NASA y trabajó en las misiones Apolo y del transbordador espacial. Su identidad se mantuvo en secreto durante años, pero un amigo dijo que vivía en un estado de constante preocupación de que sus compañeros de trabajo descubrieran que él era el niño que inspiró El Exorcista y eso dañara su carrera. Ronald Hunker se retiró de NASA en 2001 y falleció pacíficamente en 2020. ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente en las mentes y espíritus de las personas que dicen ser poseídas por entes malévolos? ¿Y por qué es que la Iglesia Católica está tan relacionada siempre en estos casos? En 2011, LaToya Ammons, junto con sus 3 hijos, se mudaron a una casa en una calle tranquila en Gary, Indiana. En diciembre de ese año, a pesar del frío de Indiana, su porche estaba infestado de moscas negras. No importa cuántas mataran, todas las noches seguían llenándose de moscas. LaToya y su madre, Rosa Campbell, escuchaban pasos que subían las escaleras del sótano. LaToya vio la figura sombría de un hombre caminando lentamente por su cocina y había grandes huellas de botas mojadas en el piso. Meses más tarde, las cosas empeorarían. Rosa, la madre de LaToya, se despertó sobresaltada ya que su nieta estaba gritando. Siguió los gritos hasta su dormitorio y vio con gran terror que su nieta de 12 años, inconsciente, estaba levitando sobre su cama. Posteriormente, la niña cayó, abrió los ojos y no recordaba lo sucedido. LaToya pidió ayuda a las iglesias locales, pero nadie la tomó en serio. Pero luego, las cosas se intensificaron nuevamente. El otro nieto de Rosa, hijo de LaToya, de 7 años, en una ocasión salió volando del baño como si lo hubieran arrojado, y la niña de 12 años, la que habían encontrado flotando, les dijo a los médicos que a veces sentía como si la estrangularan y la sujetaran para no poder hablar ni moverse. Entonces, oyó una voz que decía que nunca vería a su familia otra vez y no viviría ni 20 minutos más. Y espere, antes de decir que esta historia es descabellada, déjeme decirle que nosotros, especialmente su servidor, quien le está hablando en este momento, soy especialmente escéptico con estos reportes y casos de posesión. Yo mismo pensé y aseguré que esta historia era una simple invención o exageración, al menos hasta que me di cuenta que toda la información que le acabo de dar proviene de reportes oficiales médicos, científicos y del gobierno. Reportes que en estos momentos está usted viendo en pantalla, los cuales, como se irá dando cuenta, están censurados por el gobierno en varias partes. Ellos nos señalan que, frente a testigos médicamente capacitados, las cosas también se pusieron peor. Parecía que cualesquiera que fueran las fuerzas demoníacas que había en la casa de LaToya Ammons, se adhirieron a sus hijos mientras los examinaban en el consultorio del médico. Los hijos de LaToya, de 7 y 9 años, se desmayaron repentinamente y no pudieron ser reanimados. Llamaron al 911 y los niños fueron llevados rápidamente en ambulancia al hospital. Cuando despertaron, la niña de 12 años parecía estar bien, pero el de 7 años se retorcía y gritaba. Se necesitaron 5 hombres para sujetarlo. En ese momento, alguien en el hospital pensó que este comportamiento era el resultado de un hogar problemático o que en su madre, LaToya, había una enfermedad mental. Y es por eso que llamaron a servicios infantiles. El caso fue asignado a Valerie Washington, quien pidió al hospital que examinara a la familia, encontrando que LaToya y sus hijos estaban sanos y sin marcas físicas ni moretones. Un psiquiatra del hospital dijo que la madre estaba en su sano juicio, pero cuando los médicos de Washington hablaron con el niño de 7 años, se le pusieron los ojos en blanco y gritó lo que ve en pantalla. Y luego se abalanzó sobre su hermano. Lo que pasó después realmente sacudió al hospital. Según el informe oficial del Division of Child Support, o DCS, el cual seguimos viendo en pantalla, el niño de 9 años tenía una sonrisa extraña en su rostro. Y luego, mientras sostenía las manos de Rosa, caminó hacia atrás por una pared y hasta el techo. Luego se dio la vuelta y aterrizó de pie.
Esto fue presenciado por una enfermera que corroboró el evento en el informe, el cual, por cierto, usted puede consultar haciendo clic en el vínculo en la descripción de este documental. Valerie Washington decidió que hasta que pudiera descubrir qué estaba pasando, DCS debería tomar custodia a corto plazo de los niños. Mientras tanto, el capellán del hospital se puso en contacto con el reverendo Michel Maginot y le pidió que entrevistara a la familia y realizara un exorcismo si pensaba que los demonios los estaban poseyendo. Cuando el reverendo Maginot fue a la casa, se dio cuenta de que las luces parpadeaban sin motivo alguno y las persianas empezaban a moverse. También vio huellas mojadas en el piso. Maginot se convenció de que había fantasmas y demonios en la casa y que ahí había una especie de portal a algún lugar. Una semana más tarde, la agencia de servicios infantiles pasó al domicilio con agentes de policía para comprobar el estado del hogar. Encontraron que la casa estaba limpia, tranquila y con abundante comida. El capitán Charles Austin, un veterano de 36 años de la policía de Gary, no creía en demonios cuando entró a la casa, pero sí cuando se fue. Los oficiales tomaron fotografías de la propiedad y vieron figuras fantasmales en las imágenes. Esta es una de esas fotos. Sabemos de la baja calidad, pero consideremos que fue tomada con un teléfono de gama baja del 2011. Esa silueta no estaba ahí a simple vista, solo se veía en la cámara. El reporte, insisto que oficial de la policía, dice que en ese momento la radio y toda la electrónica del auto dejó de funcionar, aunque mecánica y electrónicamente todas esas cosas estaban perfectamente bien. Posteriormente, el reverendo Maginot hizo su teatro en la casa, preparó las cruces, el agua bendita, los rosarios y realizó un exorcismo a la vivienda. Después de hacer esto en 3 ocasiones en diferentes fechas, los sucesos paranormales cesaron. Todo volvió a la normalidad y los servicios infantiles devolvieron a los niños al hogar, bajo la condición de que no se hablaría más de demonios o posesiones. El sacerdote Immort, famoso exorcista del Vaticano en quien también se inspiraron para hacer una película, dijo que menos de la mitad del 1% de las personas que lo contactaron estaban realmente poseídas y que reduciría aún más ese número. La gran mayoría, aseguró, son trastornos psiquiátricos y menos del 1% son realmente sucesos inexplicables. Una declaración, debemos decir, demasiado franca, a pesar de que el Vaticano obtiene gran fama con estos incidentes. Sin embargo, aunque el exorcismo suele estar relacionado con la Iglesia Católica, el concepto de posesión demoníaca y la expulsión de los demonios se remonta a miles de años, al comienzo de la civilización humana. Los antiguos babilonios creían que los demonios o espíritus malignos eran responsables de enfermedades y desastres naturales. Se realizaron rituales de exorcismo para expulsar a estas entidades y restablecer el equilibrio del mundo. Y el proceso de exorcismo en la antigua Babilonia era complejo y peligroso. Los antiguos egipcios también utilizaban el exorcismo para ahuyentar a los espíritus malignos. Y uno de los métodos más comunes implicaba el uso de un hechizo llamado Heka, y esto lo realizaba un sacerdote que recitaba una serie de encantamientos y hacía ofrendas a los dioses. Luego, el sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de la persona afligida y ordenaba al espíritu maligno que abandonara el cuerpo. Posteriormente, se le entregaban amuletos al afectado para que lo usara como protección contra futuros ataques. Durante la Edad Media, el exorcismo se hizo aún más popular. La Iglesia lo vio como una forma de combatir la herejía y proteger a sus seguidores de la influencia del diablo, además de cobrar buen dinero por esos servicios. El exorcismo alcanzó su punto máximo durante el Renacimiento, cuando los juicios por brujas estaban en su apogeo. Mucha gente creía que las brujas estaban aliadas con el diablo y que el exorcismo era la única forma de librarlos de su mala influencia. La práctica comenzó a declinar cuando la gente empezó a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Y es que muchos científicos y filósofos vieron el exorcismo como una práctica supersticiosa sin base científica. Pero esta práctica no desapareció por completo. El exorcismo se ha realizado de una u otra forma a lo largo de toda la historia. Probablemente
en su etapa más primitiva, fue la forma más antigua de psicoterapia. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, empezó como exorcista, para posteriormente basar sus tratamientos en la observación y no en la magia. Pero, ¿todo esto es real? Bueno, depende de lo que usted considere real. ¿Usted cree que los demonios son reales? Si es así, entonces el exorcismo podría ser sin duda una solución real. Pero si no, definitivamente podríamos decir que la ciencia nos dará la respuesta algún día, incluso a los casos que actualmente nos parecen inexplicables. Y es que las personas que dicen estar poseídas muestran síntomas parecidos a la epilepsia, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, y muchas otras afecciones. Pero realmente su condición no se relaciona con nada de lo anterior. Es por ello que a veces, tal y como vimos en los casos anteriores, los exorcismos sí funcionan. ¿Pero por qué? ¿El ritual de exorcismo en realidad se trata de un efecto placebo? La posesión se ha reconocido en el DSM, específicamente como trastorno de trance de posesión, o PTD, aunque en el DSM-5-TR, el más actual, ya ha sido descartado. Así que los científicos no creen que estemos tratando con demonios, pero reconocen que a algunas personas les está sucediendo algo que no pueden explicar del todo. Los creyentes dirán que las condiciones de los casos anteriores fueron causadas por los demonios, y los escépticos dirán que simplemente es una condición mental y que la posesión es solo una manifestación de fuertes creencias religiosas. Pero entonces, ¿de qué lado estamos en este canal? ¿Del lado donde creemos que las posesiones son reales o del lado del escepticismo? Nosotros, usted ya lo sabe, estamos del lado del pensamiento crítico. Sin embargo, personalmente me interesa muchísimo que usted me responda. ¿De qué lado está? ¿Las posesiones son reales o son una creencia? Iniciemos el debate abajo en los comentarios. Los estaré leyendo. Para Alien Truth, Edward Betancourt.